Un cordial saludo a todos. Vamos a hacer un breve resumen de la clase de gráfica de una respuesta en frecuencia a un sistema. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan interpretar esta gráfica que está acá de respuesta en frecuencia de un sistema. Sepan ubicar bien las frecuencias que yo les indique, las ganancias, ¿sí? Y vamos a partir de este gráfico. Supongamos que tenemos un sistema que tiene un voltaje de entrada y un voltaje de salida. La ganancia del sistema es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces recordemos, ganancia igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Supongamos que este sistema tiene una ganancia de 100, entonces si la entrada es 1, la salida sería 100. ¿Qué es una gráfica de respuesta en sistema? ¿Qué es una gráfica de respuesta en frecuencia de un sistema? La gráfica de respuesta en frecuencia de un sistema es algo como esto. Y en la gráfica me dice que a ciertas frecuencias la ganancia es la ganancia máxima, que estamos llamando aquí AB media, que en este caso sería este 100. Entonces digamos que el sistema tiene una ganancia de 100, pero esa ganancia de 100 solo aplica a ciertas frecuencias de la señal de entrada. Es decir, lo que me dice la gráfica acá es que solamente a las frecuencias, en este caso entre 100 y 10.000 Hz, solamente a esas frecuencias aplica que la ganancia sería 100 o la ganancia máxima. Sin embargo, a otras frecuencias puede que ya la ganancia sea más bajita. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que en estas frecuencias ya la ganancia no es 100, sino comienza a bajar. Y aquí a estas frecuencias también en la parte alta la ganancia ya comienza a bajar. Entonces el concepto que estamos viendo ahorita es que depende de la frecuencia de entrada, la ganancia del sistema sigue siendo 100. Si el sistema tiene un comportamiento de respuesta en frecuencia donde a bajas frecuencias se atenúa, entonces ya la ganancia no sería 100. No todos los sistemas tienen este comportamiento. De hecho, como estamos grabando este video para la clase de amplificadores operacionales, vamos a darnos cuenta que un amplificador operacional no necesariamente tiene este comportamiento. Pero la clase de hoy es para saber interpretar cualquier gráfica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de esta gráfica de respuesta en frecuencia es que es una gráfica que me dice cuál es la ganancia en función de la frecuencia. Entonces a 1000, digamos que A sea 100, a 1000 Hz la ganancia es 100, a 10.000 Hz la ganancia es 100, pero aquí esta frecuencia que sería el 70% de 100, o sea a 70, a una ganancia de 70, la frecuencia sería F1. Entonces depende de la señal de la frecuencia de la señal de entrada, entonces va a ser la ganancia. Eso es lo que me dice una gráfica de respuesta en frecuencia. La gráfica de respuesta en frecuencia normalmente en el eje de frecuencia, o sea en el eje X, en el eje de frecuencia, se da eje F, se da en escala logarítmica. Vamos a entender bien cómo tratar o cómo manejar problemas con escala logarítmica. Entonces ustedes saben, esta es una gráfica igual de respuesta en frecuencia. Bueno, antes de pasar a eso, es importante que sepan que se define ancho de banda de una gráfica de respuesta en frecuencia como el intervalo de frecuencia que hay entre la frecuencia F1, que es la frecuencia en que se atenúa un 0.707 por 0.707 de la frecuencia máxima, ¿sí? En bajas frecuencias, y aquí en altas frecuencias también la frecuencia en que la ganancia se atenúa por 0.707. Entonces si yo tengo acá la atenuación de la ganancia, digamos que la ganancia sea 100, si se atenúa por 0.707 la ganancia sería 70.7. La frecuencia en que la ganancia es 70.7 se llama frecuencia, hay veces se llama frecuencia de corte y la vamos a llamar F1, y esa frecuencia también existiría por este lado, ¿sí? Entonces por este lado, digamos, se puede llamar F2, digamos. Entonces también busca la frecuencia en que se vuelva a atenuar el 70%.
y esa frecuencia en que se atenúa por 0.707 es la frecuencia F2, y el ancho de banda es toda esta parte. Entonces todo esto sería el ancho de banda, de la señal. Entonces aquí lo explico. Ancho de banda, la frecuencia baja en que la ganancia es 0.7% de la máxima, y la frecuencia alta en la que la ganancia es 0.707 por la frecuencia máxima. Entonces eso sería ancho de banda. Bueno, en escala logarítmica, entonces recordemos que a igual a b a la x, teniendo esta expresión matemática, x, que es el exponente de esta base, sería igual al logaritmo en base b de a. Entonces se define así el logaritmo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación 10 a la x igual a 1, x es igual al logaritmo en base 10 de 1. ¿Qué número elevado a la 10 me da 1? Pues 0. Entonces el logaritmo en base 10 de 1 sería 0. ¿Qué número elevado a la 10 me da 10? 1. Entonces el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Si nosotros seguimos sacando el logaritmo así, entonces el logaritmo en base 10 de 1, 0, logaritmo en base 10 de 10, 1, logaritmo en base 10 de 10 a la 2, o sea, de 100, 2, logaritmo en base 10 de 1000, 3. Y con base en esta tablita podemos entonces explicar una gráfica en escala normal y una gráfica en escala logarítmica. En la gráfica en escala normal, si yo quiero, por ejemplo, hacer un eje que vaya entre 0 y 100, entonces en ese caso me tocaría colocar 0, 10, 20, 30, 40 hasta que llego a 100. ¿Sí? El intervalo que va de 0 a 10 es mucho más pequeño que el intervalo que va de 10 a 100. Cuando yo hago una gráfica en escala logarítmica, eso cambia, porque la escala logarítmica coloca todos los intervalos entre potencias de 10, los coloca iguales. Entonces, en una gráfica de escala logarítmica de 1 a 10, ¿sí? Que sería de este 1 a este 10, tiene un intervalo igual que de 10 a 100, igual a 10 a 1000, igual a 10.000. Si yo quisiera hacer en escala normal un eje que me fuera de 0 a 10.000, con esta resolución, no me cabría en la hoja, ni siquiera a 1000. ¿Sí? Si yo quisiera hacer de 0 a 1000, tendría que copiar este de 0 a 100 y colocarlo 10 veces, y no me cabría en la hoja. En cambio, si yo hago una escala logarítmica, yo puedo saltar de 0 a 10, de 1 a 10, de 10 a 100, de 10 a 1000, puedo estar haciendo saltos iguales. Y eso me permite ubicar las frecuencias en un mayor rango, así como puedo ubicar en una gráfica de respuesta en frecuencias de 10 Hz. En la misma gráfica puedo ubicar frecuencias de 10.000 Hz. Entonces, por eso es que normalmente se usa mejor una escala logarítmica a una escala normal. Entonces, lo que necesito que ustedes se den cuenta es que cuando yo ubico una escala logarítmica, la ubicación ya de los valores, en este caso, si esto es frecuencia, no es como en una escala lineal. O sea, yo no puedo decir que aquí es 1 Hz, que aquí es 10 Hz y que la mitad es 5 o 5.5. O sea, yo no puedo decir manejar de forma lineal esta escala. ¿Sí? Y eso es lo que necesito que aprendan, que cuando yo coloco aquí un valor en un punto de la escala logarítmica, no se maneja de forma lineal. ¿Cómo se maneja una escala logarítmica? Si nosotros sacamos los logaritmos desde 1 hasta 9, estos son logaritmo en base 10 de 1, de 2, de 3, de 4, hasta logaritmo en base 10 de 9, y miren los logaritmos. ¿Eso qué significaría? Que si yo pongo aquí esta escala de 1 a 10, ¿sí? Yo puedo hacer como si esta escala fuera todo este intervalo, ¿sí? Es decir, supongamos que yo tengo acá esta línea, la voy a colocar de 1 a 10. La pregunta es, si aquí queda 1 Hz, si aquí queda 10 Hz, ¿dónde queda 2 Hz? Entonces, de acuerdo a esto, 2 Hz quedaría en 0.3, como en el 30% de este intervalo. El 30% queda por acá. Entonces, si yo saco aquí 0.301, entonces aquí me queda 0.301 si yo tomo aquí 1 más 0.301 quedaría acá.
y ese punto es donde está ubicado el 2. Y si yo sigo haciendo eso, el punto donde está ubicado el 3 sería en el 47% o en 0.47, me tocaría buscar 1.47 acá. El 4 quedaría ubicado en 0.602, más o menos. Entonces se va acotando, cerrando un poco la distancia entre valores. Aquí me quedaría el 1, aquí el 2, aquí el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, hasta aquí el último sería 0.95, que sería por acá. Entonces, fíjense que si yo quiero ubicar un valor en una escala logarítmica, no se hace de forma lineal. Tendría que sacar el logaritmo para saber dónde ubicarlo. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá, y en el siguiente video vamos a hacer unos ejercicios de ubicación de valores en la escala logarítmica. Porque es importante saber ubicar los valores, porque yo les voy a dar a ustedes una gráfica de respuesta en frecuencia, y la gráfica de respuesta en frecuencia en la parte del eje de la frecuencia está en escala logarítmica, y yo necesito que si yo les digo ubiquen 500 Hz, sepan dónde ubicarlo, o si yo les doy un punto, sepan a qué frecuencia equivale. Y eso lo veremos en el próximo video.